Buenas tardes a todos los que están conectados a esta hora y nos están acompañando con esta conferencia sobre mitos y realidades relacionadas con el tema del suicidio. Para contarles un poquito de dónde salieron estos mitos, como decía María Clara hace un momento, también como yo trabajamos con el programa de BT Bogotá, con terapia dialéctico-conductual, por lo tanto hemos tenido mucho contacto con familiares y consultantes que han tenido ideación suicida constante o conducta suicida. Entonces tenemos mucha información por nuestros consultantes, por las familias de nuestros consultantes, pero además muchas personas interactúan con nosotros en redes sociales y nos hacen preguntas con relación al tema. Entonces hicimos como un compendio de todos estos mitos que hay alrededor del tema del suicidio y es lo que voy a tratar en este espacio de 45 minutos. Bueno, entonces no es un misterio para nadie que el tema del suicidio es muy castigado socialmente, culturalmente. Es un tema difícil de hablar cuando hay algún miembro de la familia, un amigo, una pareja que habla sobre el tema constantemente o que manifiesta su deseo de querer morirse. Todo el mundo entra en pánico y se entiende porque es una cuestión muy difícil para las familias y para todos como entender por qué una persona que aparentemente tiene todo, como nos lo dicen muchas de las familias con las que trabajamos, puede llegar a tomar la decisión de no querer vivir más. Entonces, voy a empezar con algunos mitos y espero que en el momento de las preguntas, pues seguramente ustedes puedan alimentar también este tema para poder como contestar dudas más puntuales. Uno de los primeros mitos que existen alrededor del tema del suicidio es que la persona que se quiere matar no lo dice. O sea, que simplemente toma la decisión y comete suicidio y ya. Y gracias a este mito, muchas personas han dejado de recibir la ayuda que necesitan. No les puedo negar como terapeuta que sí hay suicidios que se han dado de manera impulsiva, es decir, las personas sienten en algún momento una emoción muy fuerte, se sienten muy abrumadas por lo que les está pasando en la vida y por un impulso tienen la conducta suicida. Pero en términos generales lo que nosotros hemos podido ver es que no es tan impulsivo. Realmente las personas sí hablan del tema y sí avisan. ¿Cómo avisan? Hay diferentes maneras en realidad. Tenemos de las personas que son muy directas y dicen como no me gusta mi vida, me quiero morir, me voy a matar. Sí, son muy directas con esto. Como hay algunos que no. Es más, han ocurrido casos donde lo que hacen después muchas familias es que rastrean las redes sociales de esta persona y se dan cuenta que venían dejando mensajes relacionados como con lo que conocemos comúnmente como depresión. Las personas ponían cosas muy como existenciales con respecto a la vida, el sinsentido de la vida, como muchas cosas que iban como de alguna manera anunciando. Eso no quiere decir que todas las personas que estén tristes, estén deprimidas o se sientan mal se van a matar, no. Pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría de personas van dejando como pisticas, ¿sí? Van dejando como alguna información. Y aquí vamos al segundo mito un poco, que es con el que nosotros como terapeutas más tratamos de luchar y el que más tratamos de explicarle a las familias, y es el tema de las personas amenazan con suicidarse solamente para llamar la atención. Seguramente cuando yo les digo esto, muchos de ustedes se van a sentir identificados con esta manera de pensar. Este chico lo hace porque está llamando la atención. Entonces, acá quiero comentarles un poquito las cifras que tenemos en este momento con respecto al tema del suicidio, para que nos replanteemos un poco mejor este tema de lo que significa realmente llamar la atención. Solo para darles un marco general, la Organización Mundial de la Salud a la fecha informa que ha aumentado un 60% las tasas de suicidio en los últimos 50 años, que es bastante.
Al 2015, la OMS reportó que 803.900 personas se suicidan cada año en el mundo, las que están reportadas como suicidio, ¿no? O sea, no todos. Algunas veces lo que se reporta como muertes accidentales pueden realmente como ser suicidios, o hay cosas que no quedan muy claras dentro de las investigaciones, pero hasta ahora es una cifra que realmente a mí me parece muy alta y seguramente a varios de ustedes también. Y también desde la Organización Mundial de la Salud se reporta que dentro de las 3 primeras causas de muerte a nivel mundial entre personas de 15 a 44 años está el suicidio, que esto es un montón. O sea, estamos hablando que existe una altísima probabilidad que las personas que están en este rango, que pensemos que es un rango súper grande, tienen una alta probabilidad de suicidarse. Entonces, quería hablarles un poco de estas cifras para volver al tema del mito de llamar la atención. La cuestión es esta. ¿La gente está llamando la atención? Sí, probablemente. El problema es cuál es la interpretación cultural que nosotros le damos al llamar la atención. Ese es como el problema con el que nosotros nos hemos visto enfrentados. Entonces, en general, para nuestra cultura, hablemos específicamente de Colombia, cuando nosotros decimos que alguien llama la atención, tiene una connotación negativa. Sí, como esta persona está haciendo show, lo que quieren es que le pongan atención, lo que quiere es obtener cosas a través de su comportamiento, e inmediatamente cuando le damos esta etiqueta de la persona lo hace por llamar la atención, casi que descalificamos lo que le está sucediendo a esta persona. Lo que yo les puedo decir a ustedes después, claro que la persona está llamando la atención, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues darle la atención que está pidiendo, en realidad. Y acá también mezclo un poquito dentro de los mitos, que es el tema de la manipulación, ¿sí? Generalmente asociamos con si esta persona está llamando la atención es porque esta persona nos quiere manipular y quiere obtener algo. Desde la terapia dialéctica conductual yo les quiero contar que nosotros tenemos un principio importante y es que la manipulación tiene una connotación de control, ¿sí? Cuando yo manipulo es porque quiero obtener algo a mi favor, ¿cierto? O sea, si yo voy a manipular a alguien es porque yo quiero algo de ese alguien y si lo obtengo pues voy a estar tranquilo porque obtuve lo que quería. En el caso cuando una persona está hablando de me quiero matar, pregúntense ustedes qué está obteniendo. Generalmente lo que obtienen es el rechazo, lo que nosotros hemos podido como visualizar, o sea, el rechazo se puede dar de diferentes maneras, desde cosas como, pero tampoco, ¿cómo así que te quieres matar si tú tienes todo en la vida? ¿A ti qué te falta? A ti no te falta nada. Tienes una familia, tienes un trabajo, tienes que comer, tienes un techo. No sé si les suenan como este tipo de frases muy mamá, ¿sí? Muy mamá colombiana. Y les decimos estas cosas y las personas inmediatamente se sienten descalificadas para seguir hablando del tema porque se empiezan a preguntar, oiga, sí, caramba. O sea, si yo tengo todo de que me estoy quejando, pero mientras tanto están guardando un sufrimiento altísimo por el tema. Entonces, si queremos, hoy de las cosas más importantes que para todos nosotros es importante que queden en ustedes, es que si una persona dice, me quiero matar, me quiero morir, estoy aburrido en mi vida, párele bolas. No importa la edad que tenga. Ciertamente, en algunos casos, algunas personas pueden llegar a utilizar la frase de una manera un poco suelta y de pronto no tienen realmente un plan, algo así. Sí, eso es cierto, pero no todas las personas, a ver, van a decir, no cualquier persona va a decir, ay, me quiero matar. Ah, tuve un mal día, es que me quiero matar. Algo pasa con esa persona, o sea, algo pasa para que escoja específicamente estas palabras o surja esta idea, ¿sí? Entonces, importante de romper este mito, las personas sí lo hacen para llamar la atención, pero no en el sentido negativo de la manipulación, o sea, lo hacen porque necesitan algo,
porque necesitan que los escuchen, porque necesitan transmitir de alguna manera que se sienten muy mal, que están muy tristes, que están muy aburridos, que no logran encontrarle sentido a lo que les está pasando y pues en algún punto ya lo que se les ocurre es pues yo para qué sigo viviendo, si esto no tiene mucho sentido. Entonces ese creo que es un mito muy extendido que queremos de verdad que hoy quede en la medida de lo posible para todos los que están conectados con nosotros, que quede totalmente, o sea, que desaparezca, porque es algo que ha hecho mucho daño y que lleva a que las personas cada día aumenten y se acerquen más de pronto a hacerse daño, a tener conductas, porque pues si no me entienden solo diciendo, pues entonces yo empiezo a hacer más cosas, ¿sí? Entonces, esto creo que es muy importante para nosotros que quede como muy claro, sobre todo si en este momento están conectados familiares, amigos, parejas de personas que han manifestado su deseo de morir. Por favor, pónganles atención. Es una cosa muy importante y ese poner atención es que, claro, seguramente necesitan una ayuda profesional, pero de verdad, escúchenlos y traten de entender qué es lo que está pasando con estas personas. Bueno, también algunas personas nos hablaron de este mito en redes sociales donde nos dicen que en realidad las personas no se quieren morir, sino que solamente están alardeando, ¿sí? Diciendo me quiero morir como para obtener algún tipo, como lo que hablábamos hace un rato, algún tipo de atención. Entonces, lo que pasa con este mito es que, a ver, es como si yo les dijera a ustedes en este momento, yo veo 66 personas conectadas y yo les digo, yo sé lo que ustedes, los 66, están pensando, y yo sé que ustedes todos están felices porque están conectados acá. ¿Yo realmente puedo saber eso? No. Entonces, cuando una persona me dice a mí, me quiero morir, ¿yo con qué autoridad puedo decir, no, es que tú no te quieres morir? O sea, eso no es verdad, tú lo único que quieres es llamar la atención. No, eso es como uno decir, no sé, tú no tienes hambre, o tú no tienes calor, o tú no tienes, nosotros no podemos llegar a experimentar realmente cómo se siente la otra persona, o sea, que partamos del principio que si alguien nos lo está diciendo es porque es su sentir, tratar de opacar eso, porque nosotros nos asustamos y decimos, no, tú no quieres, realmente tú no quieres morirte, tú no quieres decir eso, lo que hace realmente es empeorar las cosas. Bueno, un mito también que tenemos muy extendido es que las únicas personas que se suicidan son personas que tienen problemas mentales, o sea, enfermedades mentales conocidas, ¿sí? Entonces escuchamos casos como la esquizofrenia, que está muy relacionado con el tema de la depresión, ¿cierto? Y nos imaginamos que solamente hasta que veamos a una persona total y absolutamente deprimida, esa persona es la que probablemente está en riesgo. Yo acá solamente tengo que recurrir a las últimas noticias que hemos tenido y pensemos en personas que son figuras públicas, ¿sí? A ver, una cosa que tenemos nosotros culturalmente y es este tema de, mira, pero si lo tienes todo. Tienes dinero, tienes trabajo, tienes pareja, la pasas buenísimo, o sea, tienes una vida perfecta, ¿por qué no te habría de gustar tu vida? Y tenemos el caso no hace mucho de Anthony Bourdain, que muchos de ustedes seguramente lo conocerán, que era un chef de la televisión muy reconocido y él tenía justo exactamente todas estas cosas y nadie notaba necesariamente que él estaba deprimido. Ha pasado con cantantes, pasó con Robbie Williams, un actor muy querido por muchas personas de muchas generaciones, y realmente la gente no notaba exactamente qué era lo que estaba pasando. Y es que si entramos nosotros a reflexionar un poco, ¿qué significa estar deprimido? O sea, tendríamos que salir a la calle llorando a mares para que la gente se diera cuenta que estamos deprimidos. No. En términos generales, muchas personas siguen funcionando normalmente, así se sientan muy deprimidas. Es más, uno no necesita necesariamente estar completamente deprimido para.
Además, ¿sí? ¿Qué hemos encontrado nosotros? O sea, usted, por ejemplo, puede tener una vida relativamente tranquila, organizada, y de un momento a otro en su vida ocurre un evento muy particular que lo lleva a una situación muy extrema. Ese evento puede ser cualquier cosa, ¿sí? Porque también nosotros siempre nos imaginamos como la catástrofe, o sea, un terremoto, te quedaste sin trabajo, o sea, nos imaginamos como cosas muy grandes, y en realidad a cada uno de nosotros pequeñas cosas o ciertas cosas muy particulares de la vida nos pueden afectar más que a otros. Entonces, esto también es algo muy importante. Pensemos que, para darles un ejemplo simple, algo en lo que nosotros muchas veces no pensamos, es que el dolor físico, el dolor crónico, es un predictor importante de conducta suicida. Por ejemplo, tener que tolerar mucho dolor físico predispone a las personas a que tengan conducta suicida, y nosotros muchas veces no, como que no lo asociamos, ¿cierto? Asumimos que simplemente, pues nada, que la persona, no sé, tome medicamentos y haga lo que tiene que hacer, pero no pensamos mucho que esta idea ronda porque tolerar el dolor físico es difícil. Y si entramos a hablar del dolor emocional, pues mucho más, ¿sí? Con este tema del suicidio hay muchas cosas. Cuando yo toco este tema en clase con mis estudiantes, generalmente yo siempre les pregunto como, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Cierto? ¿Qué piensas? Y algo que yo me he encontrado un montón es que algunas personas piensan que es una decisión cobarde y otros piensan que es una decisión valiente. Y eso también termina siendo entre un mito, porque no sabemos realmente, no lo tenemos tan claro, más allá de si es valiente o de si es cobarde, que esto ya es un juicio de valor que depende de la historia de cada uno de nosotros y de lo que cada uno de nosotros interpretemos. Lo que es una realidad es el sufrimiento emocional de las personas que toman la decisión de matarse o que lo empiezan a pensar, ¿cierto? Pero resulta que también estas personas se van a encontrar con el choque cultural un poco, que las otras personas les digan como, ponle buena cara a la vida, ay, mira que no es tan grave, o sea, bueno, pues sí, tu novio te dejó, tu esposa te fue infiel, pues te consigues otra, o sea, eso no es tan grave, o sea, simplemente sigue con tu vida. Y como que tratamos de dar unas soluciones muy simplistas, sin tener en cuenta lo que ese sufrimiento significa específicamente para esa persona. Para algunas personas una ruptura de pareja puede ser altamente dolorosa, pero con el tiempo simplemente se recuperan y siguen adelante, y para otras personas puede ser totalmente devastador. O sea, una cosa que acaba completamente con sus vidas, que mueve completamente el piso sobre el que estaban parados, y la cosa claramente se vuelve algo muy difícil de tolerar. Entonces, acá también es este tema de, más allá de la valentía o la cobardía, simplemente es que las personas toman la decisión o lo piensan porque no ven muchas más soluciones. Porque ven que las soluciones se cierran, porque no ven la salida, porque no les queda como, no les es sencillo encontrar otro camino, y pues, ¿cuál es el camino más práctico, por decirlo de una manera? O sea, el que acaba definitivamente con cualquier tipo de angustia, preocupación, pensamiento, dolor, tristeza, ansiedad, la muerte, ¿sí? Entonces, realmente es un tema que nos lleva a un extremo de decir, yo ya no sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer, y puedo tener todo, pero en el fondo, pues, todo, entre comillas, todo lo que la gente me dice que yo tengo,
pero dentro no sé cómo hacer, no sé cómo solucionar, no sé muy bien cómo tolerar mi ansiedad, no sé qué hacer con mi tristeza, no sé muy bien qué hacer con mi pasado. O sea, mi pasado, las cosas que me ocurrieron en mi pasado duelen tanto que yo no sé muy bien cómo vivir con eso en el presente, y todo esto nos lleva a una situación muy extrema. Bueno, entonces, ¿solamente las personas con problemas mentales? No. Cualquier persona en una situación extrema de la vida donde no sepa muy bien cómo solucionarlo o no tenga las herramientas para solucionar, puede llegar a contemplar y a planear un suicidio. Esa es la realidad, es con lo que nosotros nos hemos encontrado. En nuestro programa tenemos personas desde 13 años hasta 40 y pico de años, o sea, es un rango altísimo, y el común denominador es precisamente una dificultad para solucionar lo que les está pasando en ese momento, ¿sí? Bueno, otro mito que nos compartieron también por redes sociales y del que queremos hablar el día de hoy es que si una persona hace un intento de suicidio y sobrevive, ya está fuera de peligro. O sea, como que se asustó y ya no lo va a volver a hacer, y como que las familias descansan un poco, ¿sí? Dicen como, bueno, ya sobrevivió, entonces ya entendió que la vida sí tiene sentido, y esto está muy alejado de la realidad. Lo que han mostrado las estadísticas es que aproximadamente el 60% de las personas que han hecho un primer intento de suicidio van a hacer un segundo. Es altísimo, o sea, es más de la mitad. Por varias razones, y lo primero es que cuando usted lo intenta ya va perdiendo un poquito el miedito de la primera vez, ¿sí? Se va acercando de alguna manera, encuentra además que si esto solucionó por algún momento su angustia, ya sea porque lo hospitalizan, porque lo sedan, porque dura inconsciente un tiempo, porque sale de la situación en la que estaba, porque termina hospitalizado, entonces como que ven esa solución a corto plazo y van quizás a tender a buscar una solución un poco más drástica. Por eso nosotros les pedimos a las familias que tengan cuidado, que revisen cuando, por ejemplo, sus familiares empiezan a buscar en internet información sobre cómo cometer el suicidio. Además que lamentablemente tengo que decirlo, y no es un secreto para nadie, que hay muchísima información. Por eso es un poco raro a veces cuando las familias intentan como, no hablemos de eso, ¿sí? Esto no es un tema, esto no es un tema para hablar, y entonces vamos a hacer de cuenta que aquí no pasa nada. Eso es muy común cuando se tiene el primer intento, es como, bueno, sí, ya lo lograste, y entonces este tema no se va a volver a hablar en esta casa. Y les queremos decir que esto es una muy buena idea. No hablar del tema lo sigue haciendo más complicado, porque es que la persona no puede expresar su malestar, entonces ella tampoco puede hablar de esto, o peor, que las familias o las personas cercanas nos empiecen a castigar por haber hecho este intento. Mira cómo nos hiciste sufrir. Es decir, claro, yo entiendo que se sufre, ¿sí? Nosotros lo vemos en las familias, pero como cargar a esta persona con, fíjate lo mucho que nos hace sufrir, si nosotros hemos hecho todo por ti, sí, pero olvidan un poco escuchar a la persona realmente qué es lo que le pasa o qué es lo que necesita. Entonces, pues claramente como que el malestar emocional va aumentando. Bueno, hay una que, digamos que ahí es un mito también un poco complicado, y es el tema de la edad, que solamente los adolescentes intentan suicidarse, que cuando uno ya es adulto y maduro, entre comillas, la probabilidad disminuye, y realmente, como les decía yo hace un rato, el rango que tiene la OMS es de 15 a 44, o sea, es un rango altísimo. De hecho, hay como unos ciertos periodos de la vida donde es más probable que pase, y aunque la adolescencia es uno de ellos, no es el único. Y cada vez estamos viendo cómo de manera alarmante ese rango de edad está disminuyendo. O sea, ya tenemos, antes hablábamos de adolescentes de 15, ya nosotros hemos visto de 12, de 13, y nos estamos acercando a niños de 11 y de 10 años que ya han tenido
intentos. Entonces, o pensar que porque una persona ya está en su cincuentena o en su cuarentena, no, pues ya pasó todas las dificultades de la vida. Yo creo que uno nunca deja de pasar las dificultades de la vida. O sea, simplemente cada etapa tiene dificultades diferentes y se puede presentar como en cualquier momento. Inclusive las personas en tercera edad también tienen un porcentaje bastante alto de intentos de suicidio por la depresión, porque se quedan solos, por enfermedad, o sea, por varias cosas que los vulneran mucho más a querer cometer suicidio. Bueno, hay uno con el que nosotros también peleamos mucho y nos lo compartieron algunas personas en redes sociales y también lo hablaba con mis estudiantes precisamente esta mañana, y es como el tema de, mira, lo que pasa es que a ti lo que te falta es fuerza de voluntad. O sea, si tú quisieras sentirte mejor y si tú pusieras de tu parte y enfocaras todos tus pensamientos, energía, le dicen algunas personas, o sea, si pusieras toda tu parte, saldrías de este estado en el que estás y encontrarías el sentido de la vida. Pues bueno, no es tan fácil como decirlo, ¿sí? Realmente si dependiera solo como de la voluntad, de que yo dijera, hoy estoy pensando en matarme y mañana no, pues no tendríamos estas cifras tan altas. Sí, o sea, las cifras contradicen claramente la idea popular de que esto es solamente como ponerle ganas a la vida. Yo creo que para todos los que están conectados en este momento, si yo les dijera, recuerden un momento muy difícil de su vida, un momento muy, muy, muy complicado, cuando uno se conecta con eso, dice, oye, sí, no es tan fácil. Quizás algunas personas dirán, pero esta señora sí es exagerada, o sea, yo no tuve que ir al terapeuta, yo pude, yo lo logré, está bien, o sea, algunas personas lo logran y está bien, o sea, no hay ningún problema con esto, pero yo les diría que un buen porcentaje no lo logramos tan fácil. O sea, generalmente necesitamos pedir ayuda, necesitamos algún tipo de apoyo, quizás hablarlo con alguien y eventualmente vamos a necesitar a un terapeuta. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer nuestro terapeuta es darnos herramientas para que podamos enfrentar estas cosas difíciles que están pasando en nuestra vida. Entonces acá tengo que romper un mito generalizado para los psicólogos, y es que no, los psicólogos no somos para los locos. ¿Sí? Este sí es un mito que abarca todo nuestro trabajo, y es que realmente el trabajo que nosotros hacemos es para cualquier persona que sienta que no tiene las herramientas en ese momento para enfrentar las situaciones que le están sucediendo. Bueno, tenemos otro que también es muy extendido, y es que sobre todo no lo dicen mucho nuestros pacientes, y es como, si yo me muero le quito una carga a los demás. O sea, le quito una carga a mi pareja, le quito una carga a mi familia, la gente simplemente se va a olvidar que yo en algún momento existí y van a seguir sus vidas tranquilos. Si en este momento algunos familiares están conectados, sabrán ustedes lo que sintieron cuando yo dije esto, ¿sí? Y lo que nosotros hemos experimentado trabajando con las familias de consultantes que tienen ideación suicida o que han tenido intentos de suicidio es que realmente no se quita nada, ¿sí? Al contrario, las familias tienen un sufrimiento altísimo porque no saben muy bien qué hacer, han recurrido como a todas las cosas. Encontramos muchos pacientes que han pasado por un montón de terapeutas, han recurrido a sus comunidades religiosas, bueno, han tratado de buscar como todas las soluciones, y el asunto sigue, entonces las familias se sienten muy impotentes, y realmente lo que sucede es que si lo que se pretende es como quitar una carga, lo que encontramos es que la carga social de usted, de que su familia o que una persona cercana a usted se haya suicidado, no es tan fácil. Nosotros tenemos un castigo, o sea, culturalmente nosotros no vemos bien el tema del suicidio, especialmente en un país como el nuestro que tiene
como unas costumbres y unas ideas religiosas tan marcadas, claramente es muy tabú, las personas evitan hablar de este tema, evitan hablarlo con sus familiares, lo esconden, si alguien de la familia de pronto se suicidó, que los niños no se den cuenta, que la gente no sepa, tratemos de decir que pasó otra cosa, porque hay una carga cultural y emocional importante alrededor de este tema. Bueno, y ya de los últimos que tenemos, acá no quiero como extenderme mucho porque esto tiene como un tema ahí cultural complicado y es el tema religioso. Nosotros hemos encontrado que algunos de nuestros consultantes, sus familias acuden primero a ayuda religiosa, pero en términos como de que hay una entidad exterior que se apodera de ellos que los hace pensar de esta manera y descuidan un poco el tema. Yo no voy a entrar acá, por supuesto, y de ninguna manera, es con mucho respeto, no voy a entrar a discutir de ninguna forma las creencias religiosas, espirituales que tengan cada uno de ustedes, pero esto muchas veces lo que hace es que al dar esta impresión de que es algo externo, no se le da la ayuda al paciente que necesita y se deja avanzar un problema que se puede manejar desde terapia de una mejor manera. Y creo que con estos ya cubrimos todos. Entonces, si les parece, podemos abrir ya las preguntas como para poder interactuar un poquito con ustedes y poder resolver en la medida de lo posible en estos últimos minutos las dudas que ustedes tengan. Entonces lo vamos a hacer a través de chat, ¿verdad? Entonces, pues estamos dispuestos a que las preguntas que ustedes tengan lleguen por el chat. Creo que tenemos... Ya. ¿Podemos ir al chat? Sí. Acá desde el chat, ¿verdad? Entonces, estamos acá atentos a sus preguntas, a lo que podamos solucionar en este espacio. ¿Qué desmejora la experiencia con la conferencista? ¿Cómo? ¿Qué desmejora la experiencia con la conferencista? ¿Dónde las podemos leer? ¿Aparecen acá? Acá están. Bueno, Lisette nos está preguntando. Lisette, gracias por la pregunta. Lisette lo que nos dice... A ver, muchas gracias. Y ella nos pregunta que qué hacer con una persona que quiere suicidarse y no quiere ayuda de nadie. Entonces es una pregunta como un poquito compleja en términos de que realmente nosotros no podemos como obligar a nadie a que pida ayuda, pero lo que yo podría decirle en esta noche a Lisette es que probablemente esta persona, si es alguien cercano, es tratar de escuchar a esta persona que necesita, ¿sí? Más allá de morirnos de la angustia y tratar de llevarlo inmediatamente donde un terapeuta, es tratar de escuchar de pronto a esta persona que necesita decirnos, y de alguna manera es más fácil poder como acercarnos a la experiencia emocional. Ahora, yo voy a ser muy sincera con ustedes, o sea, nosotros hemos tenido consultantes que se niegan a recibir la ayuda y realmente eso ya se sale de las manos tanto de un terapeuta como de las familias. Es decir, en el momento que ya una persona toma la decisión, a veces es muy difícil que se devuelva, aunque por experiencia son más los que quieren realmente la ayuda, pero no saben muy bien cómo pedirla, por ejemplo. Entonces es como lo que yo podría contestarle a Lisette hoy. Bueno, Hay dos sobre estructurar. sobre estructurar, ¿Y cuáles son las preguntas? lo que no me queda muy claro es a qué se refieren con estructurado. Permítanme, yo leo muy bien la pregunta. Con estructurales planeados o reactivos, es decir, los que son planeados, si es lo que entiendo, ¿qué pasa con los que son planeados? En términos generales,
son un poquito más fácil de manejar a nivel terapéutico que los que son impulsivos. Es decir, cuando yo ya he tenido tiempo de estructurar, ¿cierto? Es porque me estoy dando como un espacio para pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, y este es un buen espacio para empezar a brindarle a los consultantes como unas herramientas que les puedan ayudar a enfrentar las situaciones que de pronto no han podido manejar de otra manera. Entonces, no sé muy bien si contesto la pregunta, porque es que si me dices ni qué pasa con los suicidios estructurales, no sé muy bien como exactamente, creo que es Juan David el que me estaba preguntando. Ah, y Juan David me dice que si son emotivos, reactivos o estructurados, puede ser cualquiera. Realmente puede ser cualquiera, o sea, tenemos desde los que son muy impulsivos, como tuviste una ruptura y te sientes muy mal y inmediatamente haces algo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, escoges algún método que es muy inmediato, inmediatamente después de la ruptura, o lo vas planeando con el tiempo. Por supuesto, los que son impulsivos nadie se los ve venir, es decir, no, eso no lo puede manejar absolutamente nadie, porque además responden a la emoción de ese momento a estados emocionales muy altos, y la persona realmente lo hace, pues, como bien lo dice su nombre, por impulso, o sea, se sienten mal y pues tienen esta conducta. Ya con los que son estructurados, pues tenemos un tiempito más como de hacer otras cosas. Bueno, ¿qué más me están preguntando? La mayoría de las veces son planeados y no tanto estructurados. En general, cuando se planean hay una estructura, es decir, las personas escogen la fecha, el método, el día, el momento del día, entonces suelen tener como una estructura, y también las personas intentan como buscar las maneras más efectivas. A veces ya nosotros encontramos cuando son muy emocionales, cuando la persona se siente muy mal, que dice como yo me quiero matar, yo me quiero morir, pero no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿sí? Entonces esto es, pues, pueden existir como ambos polos. Acá nos dice que Miren nos habla y nos dice que las personas deben desarrollar sus factores de protección. Sí, pero no deben. Realmente no es un deber. O sea, cada uno de nosotros, por nuestra historia de aprendizaje, por nuestras familias, aprendemos ciertas maneras de solucionar, y de pronto, cuando nosotros nunca hemos tenido como esta idea, podemos pensar como de manera muy tranquila, que yo no entiendo a la gente por qué hace eso, si hay muchas maneras de solucionar, pero lo que yo les puedo decir en mi experiencia como terapeuta es que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sí? Listo. Dari, buenas tardes, gracias por este espacio. Mi pregunta es, ¿en qué casos está contraindicada la psicoterapia? En ninguno. En ningún caso está contraindicada la psicoterapia. No, creo que Solo manejo de psiquiatría. No, pues a ver, pues yo soy psicóloga, entonces claramente no les puedo decir, no voy a decir nada, digamos, con el tema psiquiátrico, pero lo que nosotros recomendamos es que una persona no se quede solamente con acompañamiento de psiquiatría. ¿Por qué? Porque generalmente el trabajo mancomunado funciona mucho mejor, pero la psicoterapia como tal, con psicólogo, no está contraindicada en ninguno de los casos. Lo que sí es cierto es que hay algunas psicoterapias, porque en psicología hay muchas corrientes y hay muchas escuelas. Hay algunas psicoterapias que por evidencia científica han mostrado una mayor efectividad para trabajar el tema de conducta suicida. En este caso específicamente, desde mi modelo, lo que mejor está funcionando es la terapia dialéctico-conductual, y es la que ha mostrado como mejores resultados, digamos, para trabajar con este tipo de pacientes, pero no hay ninguna contraindicación donde el paciente solo deba estar con psiquiatra. Bueno, estamos, María Andreina.
María Andreina, muchas gracias. Entonces voy a ir leyendo con calma la pregunta. ¿Hay una forma de valorar de forma porcentual el riesgo? No. Hay unas escalas que nosotros hacemos como un check donde nos muestra como si hay como el nivel de riesgo, pero no es que esté porcentuado. Tiene mucho más que ver con la disponibilidad de los métodos, por ejemplo, como con algunas cosas muy específicas, más los factores protectores que nos ayudan como a tomar la decisión, pero no hay como una escala que nos mida el riesgo. Hay algunas escalas que miden la ideación, o sea, si la ideación está presente o no está presente, pero más allá de eso no hay como algo porcentual. En pacientes con dolor crónico, ¿cómo tratar la desesperanza? Ahí sí yo lo que le podría contestar a nuestra participante es que psicoterapia, porque las familias no pueden llegar a enfrentar pues aparte del amor y de todo lo que se pueda brindar como en apoyo, pues las familias quedan muy limitadas porque pues realmente si la persona está pasando por un dolor crónico y no tiene herramientas para manejar su ansiedad, pues no es raro que empiecen a tener ideación suicidas, y que lo que nosotros recomendamos obviamente es que puedan venir con un psicoterapeuta que les pueda brindar herramientas para solucionar el tema. Y respecto a la persona que mencionó el suicidio para que su pareja no lo deje, ¿se habla de manipulación o es una realidad de no poder vivir sin la pareja? Ay, 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 esa pregunta está... A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nunca podemos llegar a medir que la persona no lo va a hacer. Ese es el punto, ¿sí? Es decir, si una persona te dice, es que si tú me dejas yo me mato, no hay nada que nos diga que está mintiendo o que está diciendo la verdad. O sea, es como un poco una ruleta rusa, pero lo que sí es cierto es que hay que tener mucho cuidado en caer en este tema de, ok, entonces me quedo contigo porque, ¿sí? Sobre todo porque se empieza a convertir en una cosa que por eso las exparejas ya lo empiezan a tomar como manipulación, porque cada vez que intentan terminar con la relación, la persona vuelve a lo mismo. Pero yo les podría decir, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos tenido, que generalmente lo hacen por desesperación, porque no saben muy bien qué hacer si su pareja se va, y esa es como la solución que encuentran, pero yo atreverme a decir que los estaban manipulando ya me excede, no puedo llegar a decirlo porque no conozco específicamente la situación. Pero yo le pondría atención de todas formas, pero la atención no es seguir con la persona, sino, oye, hay que buscar ayuda profesional, porque yo no te puedo solucionar eso. O sea, usted seguramente quiere salir de esa relación y, hombre, quedarse ahí no tiene mucho sentido porque se va a convertir en una tortura para ambos, ¿sí? Bueno, tenemos... Gracias, que tenemos varias preguntas, entonces perdónenme mientras que voy mirando. Juan David nos pregunta cómo se puede evaluar el riesgo suicida en pacientes y las ideaciones. No sé si esto lo contestamos de una vez o tú lo vas a contestar en tu... Entonces, en la conferencia de las 7, que es para profesionales, Diana Melissa va a hablar un poquito más de las escalas. Entonces, Juan David, de las, bueno, como de algunas... instrumentos que pueden como darnos algunas ideas. Entonces, Juan David, si te quedas en la de las 7, podemos como completar bien la pregunta. Con el tema de la prevención, Andrés nos pregunta, perdón, ¿qué es? Se me perdió Andrés. Andrés nos pregunta qué aspectos de la prevención debemos tener en cuenta en casos donde se ha visto el factor hereditario. Entonces, ojo con esto. El suicidio no se hereda, porque no es un trastorno. Esto es otro mito. El suicidio no es un trastorno. Realmente es una decisión o es una conducta que las personas toman cuando su situación es muy desesperada. Lo que sí ha mostrado algunos índices relacionados con el tema genético son algunos estados depresivos, como tal, pero el suicidio no. Lo que pasa es que si hay una persona en la familia que ya cometió un suicidio efectivo, vulnera
a otra persona de su familia que también tiene problemas emocionales para mostrarle que efectivamente esa sí es una solución definitiva. Entonces, dentro de la parte preventiva, yo lo que les diría a todos los que están conectados hoy, también a los que son terapeutas, párenle bolas a la gente cuando les digan que la vida no tiene sentido, que sí. Acá algo muy importante es que muchas veces nosotros en nuestro miedo queremos empezar como a hacer un montón de cosas, ¿cierto? Entonces yo tengo susto, entonces no, ven, eso no, hablemos de otra cosa, distráete, ¿cierto? Y queremos hacer como un montón de cosas y no escuchamos lo que necesita la otra persona. O sea, necesitamos, miren, una de las cosas más preventivas que podemos hacer en nuestras familias, en nuestras casas, es, hombre, empecémonos a escuchar y valoremos las experiencias emocionales de las personas que están a nuestro lado. ¿Sí? Si alguien de su familia le dice, es que me siento muy triste, hombre, contestarle como, ay, pero triste ¿qué? Si en esta familia todos tan felices que somos, no, pues hay alguna de la familia que no es tan feliz, entonces empecemos a escucharlo. Bueno, ¿de quién me dicen de? ¿Qué esa expresión tiene para yo llevo es como que no es muy profesional? Bueno, frecuentemente, Clara, asocia la depresión como la emoción que motoriza, esperen un segundo, poco se habla de su relación con la rabia, es el suicidio. Sí, Clara, es cierto que muchas personas manifiestan querer matarse para castigar a otros. Eso es cierto, pasa. Por eso no sé si ustedes de pronto leyeron artículos o tuvieron cercanía con esta serie de 13 razones por qué, que fue muy criticada precisamente por eso, porque dentro de la serie la chica comete el suicidio y deja como información para decirle a las personas que ellos la llevaron a eso, y claramente esto no fue una muy buena manera de manejar el asunto, porque sí pasa. Sí, realmente sí pasa, y algunos consultantes lo manifiestan sobre todo porque sienten mucha injusticia o mucho maltrato o se han sentido muy maltratados por sus familiares, entonces sí pasa bastante. Israel nos cuenta que conoció una familia donde se suicidaron 3 hermanos en la casa de la mamá y todos eran mayores de 30 años, sí, realmente. Como les decía a ustedes, el tema de la edad ya está muy revaluado, no es que pase solamente en personas o en adolescentes, ya pues pasan como en un rango de edad bastante alto. Bueno, miren, qué pena si la expresión le pareció poco profesional, no fue mi intención, realmente es más pues porque estamos en un ambiente donde hay familiares y quería usarlo como en un contexto pues un poquito más familiar, porque dijo párele bolas. Le paren bolas a las familias, entonces pues discúlpeme si no fue de su agrado, en ningún momento quise como molestar con la expresión, sino fue más como una expresión popular, digamos, o algo que utilizamos mucho los colombianos para decir que queremos poner atención a algo, entonces procuraré no volverla a usar. Muchas gracias. Bueno, ¿a quién más tenemos? El suicidio se propaga. Y Samari, me gusta mucho esta pregunta porque nos lleva a algo importante, y es que no se deba hablar del suicidio, con lo que sí se debe tener muchísimo cuidado es, por ejemplo, con las informaciones que a veces dan los medios de comunicación donde dan detalles. Eso es lo que sí, más allá de propagarlo, si usted tiene la vulnerabilidad y usted se siente mal y se empieza a enterar que fulanito de tal lo hizo de tal manera, eso vulnera un montón. No sé si ustedes recuerdan cuando el famoso reto de la ballena azul, que algunos medios de comunicación decían como, y los retos son estos, hacer tal cosa, hacer tal cosa, hacer tal cosa. Entonces, claro, o sea, eso es información que realmente no debemos dar detalles, pero no es dejar de hablar del suicidio.
como un tema el tema emocional, lo que decían ustedes, la rabia, la tristeza, como con todas las cosas difíciles por las que pasamos, pero no dar detalles de cómo lo hace la gente, porque además ustedes vieran las cosas sorprendentes. Entonces acá tienen hijos adolescentes, pero mis pacientes adolescentes me muestran unos videos y unas cosas que de verdad deberían como desaparecer. Y vamos a contestar las dos últimas. Zulay nos pregunta si la eutanasia se puede considerar una ideación suicida. Pues digamos que en términos prácticos sí, sí, porque la persona quiere acabar con su vida. Lo que pasa es que la eutanasia tiene todo este contexto de morir dignamente que no está relacionado necesariamente con la conducta suicida. Es decir, en términos prácticos sí se considera un suicidio porque la persona toma la decisión de, pero como ustedes saben, en algunos países inclusive se hace de manera asistida. No lo hace directamente uno, sino que lo hace un médico o lo hace otra persona. Pero digamos que en términos prácticos podría llegar a considerarse. Andrés me pregunta que si yo considero el uso de sustancias psicoactivas como un autolesivo. Realmente lo que nosotros planteamos desde la terapia, desde DBT, es que el consumir sustancias más allá de una lesión es como una manera de gestionar tu emoción que resulta siendo muy poco efectiva. Porque si tú utilizas consumes para no sentirte mal o para este tipo de cosas, pues ¿qué pasa? Pasa el efecto y te vas a sentir peor, además de todo el efecto modulador de los psicofármacos en el cerebro que empeoran el estado de ánimo, entonces termina siendo pues una cosa complicada, pero efectivamente lo que nosotros hemos encontrado en pacientes con problemas emocionales es que pueden tener una tendencia importante a consumir sustancias y consumirlas de manera peligrosa, ¿sí? Que va aumentando, que va pasando a drogas más duras. Y la última con las autolesiones, que dos personas me preguntan acá por el tema de las autolesiones. Miren, acá nos lo pregunta Juan David y Angélica, cuando ustedes tocan el tema de las autolesiones, la autolesión no es necesariamente un intento suicida, pero es riesgoso. ¿Sí? Eso es importante que lo sepamos. En nuestros adolescentes actualmente está muy extendido el tema de la autolesión como una manera efectivamente para sentir menos dolor emocional, porque se sienten solos, porque se sienten tristes, porque les cuesta mucho manejar sus emociones y no saben qué hacer y aparecen los cortes. ¿Qué hacer en esos casos? Lo que nosotros les recomendamos es, primero, por favor, no los castiguen por cortarse. Sí, porque es que no funciona. Entonces, como te voy a castigar, te voy a quitar el celular por haberte cortado, este tipo de cosas. Realmente lo que nos tenemos que acercar es más a la emoción. Yo sé que la conducta es muy angustiante, yo soy mamá y los entiendo, ¿sí? No es un tema solamente, ay, como ella es terapeuta, no tiene ni idea. No, yo también soy mamá y entiendo esa angustia, pero el tema es que si empiezan con las autolesiones, es un momento de decir, bueno, creo que necesitamos ayuda, no solamente tú, sino nosotros para ayudarte con esa emoción que te es tan difícil. Recuerden que un adolescente no se queda solo en terapia, o sea, uno no lleva a un adolescente a que su psicoterapeuta le arregle algo que no está bien, es un trabajo mancomunado, o sea, a nosotros nos ven 1 hora a la semana, a ustedes los ven todo el tiempo, entonces necesitamos mucho trabajar con las familias y que puedan ayudar a estos chicos a expresar su emoción para que el corte no sea su manera de expresar el dolor emocional o de disminuir la angustia que están sintiendo. Y creo que ya estamos sobre nuestro tiempo, alcanzamos a contestar la última. Con el tema de la música, si la música influye en la depresión o en el suicidio, ¿yo qué les puedo decir? O sea, hay música que efectivamente habla del tema de manera muy abierta, pero yo no diría que la música es la que nos lleva a, o sea, son una serie de factores. Si yo ya me siento triste y me siento mal y me siento aburrido, ¿y cómo les parece que hay un grupo, esto lo sé por mis pacientes adolescentes, y cómo les parece que hay un grupo que escribe casualmente una canción que se llama Nota de Suicidio? Pues imagínense. Entonces, claro, yo
me siento mal, no sé cómo hablarlo con los demás, estoy muy triste y aparece una canción que me lleva a mí que refleja como lo que yo siento y entonces, claro, se empiezan a meter en este contexto y escuchan como toda esta música y bueno, pero no es la música como tal, es como todo el contexto de la música, solo es como el trasfondo de todo lo que está pasando. Y bueno, creo que ahora sí terminamos. Muchas gracias por sus preguntas. Esperamos de verdad que les haya ayudado. Sabemos que es un espacio cortico. A todos los que me están dando las gracias, realmente gracias a ustedes por participar, por querer estar en estos espacios. Y pues nada, de verdad esperamos en algún momento que podamos tener otros espacios como estos. Entonces, que tengan una feliz noche.